Estamos ya listos aquí en la mesa de los lunes. Israel Zamora de Morena, ¿cómo estás, Israel? Muy bien, bonita semana para todas y todos. Emilio Álvarez y Casa, ¿cómo estás? Somos México. Contento de saludarles, buen lunes, buen inicio de semana. Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, ¿cómo estás, Rubén? Gran semana de presupuesto, ley de ingresos, impuestos. Y Huachicol. Vamos a escuchar justo lo que dice la presidenta respecto a esta información que se confirmó ayer por parte del secretario de Seguridad y el fiscal general de la República. Porque lo que hacían era, entra el diésel, no paga impuestos y después lo venden. Al no pagar impuestos lo venden a las gasolineras o a otros proveedores de combustible, de flotillas o que tienen permisos y no reportan de dónde venía este combustible y tienen ganancias muy altas dado que no pagan impuestos. Lleva tiempo hacer estas investigaciones para poder tener las pruebas y judicializarlas. Entonces, de esta investigación y de las denuncias previas que ya se habían hecho, vienen estas detenciones. Y lo que es muy importante es el compromiso de cero impunidad y detener a todos aquellos que estén involucrados. Entonces, Presidenta, sí podemos descartar que esta lentitud quizás en el proceso no tiene nada que ver con que hay relacionados dos sobrinos del exsecretario. No, como bien lo dijo el fiscal general de la República, el propio almirante Ojeda denunció ante la Fiscalía General de la República, dijo el fiscal hace 2 años, y venían haciéndose las investigaciones por parte de la Fiscalía. Ahora, cuando llega este tanque cargado de diésel, pues viene todo un proceso de investigación que permite tener pruebas, mayores pruebas para poder hacer las detenciones. Bueno, pues una parte de lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum, que también se suma pues a esta defensa, a mí me parece anticipada, del secretario de Marina con Andrés Manuel López Obrador. Rubén. Bueno, hay varias cosas que hay que poner sobre la mesa. La primera creo que es un éxito de Omar García Harfuch y de Alejandro Gertz Manero, porque llevaron una investigación que tiene carpetas y no solamente es eso de que hubo un topón y nos los encontramos. Y detenidos. Ajá, creo que es un éxito. Segundo, pues hay factores estructurales que van a estar afectando. Yo distingo 2. Primero, el diferencial de lo que vale en Estados Unidos la gasolina sobre lo que vale en México. Hay que recordar que López Obrador dijo que iba a poner a venta gasolina en 10 pesos, está en 24. Presumía que la gasolina mexicana era más barata que la norteamericana, ya cuando fue a visitar al presidente Biden. Ahora resulta que es exactamente al revés, porque nosotros pues no tenemos un buen Pemex, ¿no? No exploramos, no tenemos nuevos yacimientos, no somos eficientes en la refinación, todo eso. Tercera cosa que pondría sobre la mesa, todos dijimos que no mezcláramos a la Marina, que el gobierno no mezclara a la Marina y a la Defensa en tareas administrativas, porque pues va a suceder que alguien va a fallar. Digo, se corrompen de manera más creo rápida o fácil. Estas 2 últimas cosas son estructurales y si no las corrigen, pues vamos a seguir viendo problemas de estos. Ahora, yo supongo que la indagatoria va a seguir porque ese volumen de combustible pues no se vende en un tambo, en una carretera, tuvo que tener otras rutas y esperemos a ver qué sucede. ¿Qué dices, Emilio? Mira, igual celebro que en lugar de negar los problemas se empiecen a enfrentar, me parece un buen dato. Este es un problema de larga data. Ahí está la financiación de la campaña de Américo Villarreal en el 18 por el Huachicol. Ese tema empezó a crecer a escala industrial. Y luego Sergio Carmona lo convirtió en un modelo de financiación a las campañas de Morena. Sergio Carmona fue asesinado en San Pedro Garza García. Y hay desde entonces, te estoy hablando desde el año del 20, denuncias para la financiación de las campañas de Morena en Sinaloa, en Tamaulipas y en otras entidades. Incluso hubo una parte importante de denuncias porque hay una diferencial significativa, Susana, entre lo que Estados Unidos reporta que vende a México y lo que México recibe. El tema de haber investigado ahora un buque, pues es que estaban entrando 4 buques al mes. O sea, perdón, pero es que ese tema tiene años. Qué bueno que investigaron, lástima grande que tardaron tanto. Pasaron de... Bueno, es que el sexenio pasado no lo quería hacer. El sexenio pasado fue sexenio. Una estructura de complicidad. Fue las redes de macrocriminalidad que se metieron a la Marina y al Ejército. Perdón, pero eso pasó. Y hubo estructuras desde la Secretaría de Gobernación que permitieron que eso pasara. Pasaron de meter pipas a meter ferrocarriles y buques. 4
buques al mes. La proporción del daño al erario público, hay quien ha hecho estudios que estiman más del 10% del IEPS. Es decir, este no es un buquecito. Alguien hacía la comparación que es el presupuesto de salud, ¿no? Sí, más o menos. Es una red macrocriminal. Desde bien arriba. Y por eso se hace mal en exonerar de saque. Yo creo que eso no corresponde en una investigación seria. Qué bueno que estén investigando las redes de macrocriminalidad, pero el problema pasó porque en el sexenio pasado se decidió hacer una complicidad y multiplicidad con la industria del huachicol para financiar campañas. Decía Ernesto López Portillo hace ratito, no puedes ni acusar ni deslindar de entrada, ¿no? Y eso están haciendo con el secretario. Yo creo que, a ver, no hay elementos en principio para acusarlo, ¿no? Ni Aparte hay un derecho humano. A ver, lo que pasa es que el fiscal general dio 2 datos que están pasando inadvertidos para muchos, que son, él dijo, primero, no hizo distinción, dijo el fiscal general. 2 años antes de que ocurriera lo de Tamaulipas, que fue lo que aceleró todas las investigaciones. Lo de marzo. Así es, lo de marzo. Sí, ¿verdad? Lo que ocurre ahí. Se perdió la mitad de los litros que incautaron. Perdón, a ver, 20, decir nada más. Y encontraron 10. 2 años antes de eso, el propio almirante, en ese entonces secretario de la Marina, Rafael Ojeda, fue a denunciar ante la Fiscalía General que había elementos que permitían presumir que algo estaba sucediendo con elementos de la Marina. Es decir, el propio almirante fue. Pero eso 2 dice años el fiscal, antes. No, a mí no me consta. El fiscal general dice, él no hizo distinción. Eso es muy importante. Y además dijo, nunca realizó actos tendientes a proteger a alguna persona, refiriéndose, entiendo, el fiscal general a los sobrinos políticos. Ajá. Eso es muy importante. Deja tus sobrinos políticos, vicealmirante y contraalmirante. Hace ratito yo escuchaba la opinión de la persona que entrevistaste y yo creo que es muy importante decir, sí es una institución honorable. ¿Cuántos elementos hay en la Marina? 100,000 elementos. ¿Por cuántas personas fueron detenidas en este momento? Ahorita voy a ir a lo siguiente, pero 5 marinos y 1 en retiro. Es decir, por 6 personas no se puede juzgar todo el actuar de 100,000 elementos que día con día están dispuestos a dar su vida por proteger al pueblo mexicano. Entonces, eso hay que tenerlo, hay que hablar de la realidad. Y sí decir, hoy sale una nota en el Universal, en la carátula, en la portada del Universal, que dice que hay hasta 200 órdenes de aprehensión, incluyendo algunos exgobernadores. Panista. Entonces hay que ver. No sé de dónde sacaron esas cifras, puede ser más, puede ser menos. Lo que sí es que el fiscal general dijo que se venían muchas órdenes de aprehensión. Es que fíjate, con lo de Genaro García Luna, es que perdóname, pero por Genaro García Luna desmantelaron toda la Policía Federal, ¿eh? Sí, pero no fue el propio secretario de Seguridad quien presentó las denuncias en contra de su gente. Israel, él mismo estuvo involucrado. Esa es la gran diferencia. Nadie está haciendo una acusación en contra de la Marina, pero es inverosímil pensar en una estructura de jerarquía militar como la que tiene la Marina, que no se supiera que eso pasara. Si eso pasó sin conocimiento de los mandos, déjame terminar la idea. Si eso pasó de que este nivel de jerarquía no tenía la información, el más alto mando, el control y los mecanismos de vigilancia de la propia Marina, sí tenemos un problema muy serio. Por eso no corresponde exonerar de inicio. Por supuesto que la Marina merece todo el respeto, pero se les dijimos, si ustedes ponen a la Marina a hacer este tipo de funciones, lo que va a pasar es un fenómeno que pasó en América Latina. Ese fenómeno se llama la construcción de una élite empresarial militar. Eso no existía en México. Eso pasó en países donde hubo golpes de Estado. En El Salvador, en Brasil, en Argentina, en Ecuador. En México no existía una élite empresarial militar. López Obrador metió a ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina a los negocios. Pero no solo eso. Los puso a la mano de la corrupción. Sí, eso es lo grave que daña a las instituciones. A 6 años de que eso sucedió, la Marina, la Sedena, incluso la Guardia Nacional son de las instituciones en las que el pueblo mexicano tiene mayor confianza. Y claro pero eso no quiere decir que el cáncer de la corrupción... Pregunta, por favor,
¿Qué se opina del cuerpo de ingenieros militares, de cómo están haciéndose algunos de ellos millonarios por las obras públicas, sin control, sin rendición de cuentas, sin ninguna revisión, porque se amparan en el tema de la seguridad nacional? Por favor, el cáncer es tremendo. Rompamos estas condicionantes que parecen estructurales que nos llevan a este tipo de cosas. El presidente López Obrador construyó un argumento que decía que le habían heredado una gran cantidad de huachicol. Y él mencionó el número de barriles, 74,000 barriles diarios. Hoy, según los expertos, son 340,000 barriles diarios. Él lo dijo. Ahora, ¿qué condicionantes tienes? Un combustible que es caro, porque el gobierno lo puso caro, el gobierno de López Obrador, y lo dejó caro para el futuro. Traemos muchísimas broncas. Azucena, México tiene, por ejemplo, gas para 6 horas. O sea, si los americanos nos cortan el gas, se acaba el gas, porque el señor López Obrador no hizo lo que le correspondía, que era extraer, explorar, era mejorar. Porque ahí estaba el gas, y ahí está el gas. Y se lo están llevando a los americanos por abajo de la tierra. O se quema. O se quema. Pero ese fue López Obrador. Segunda condicionante. Esta parte de incluir, ya lo dijo Emilio, a las Fuerzas Armadas de todos tipos en la operación, no en la seguridad, que es otra cosa, y que yo tengo buenos comentarios al respecto de eso. Pero agregaría una más. Parece que hoy van a continuar con eso. Si suben los JEPs a ciertos productos, pues están generando distorsiones en el mercado, que a donde nos van a llevar es a prácticas de este tipo. Se hablaba como de bebidas azucaradas y esto. De bebidas azucaradas con unos argumentos infantiles. A ver, nos cuentas ahora que regresemos. A ver, déjame, antes de entrar al presupuesto, querido Rubén, este gran operativo que se anunció ayer por parte del secretario y del fiscal, ¿lo relacionan con la visita de Marco Rubio? Sí. ¿O fue coincidencia? Marco Rubio, como senador secretario de Texas, de Estados Unidos, conoce el tema hace tiempo. Él ha venido dando un seguimiento porque hay una enorme preocupación, por eso relaciono con el tema de la financiación de las campañas, porque de esas entidades se estaba produciendo el fentanilo. Por supuesto que esto tiene una correlación de la visita de Marco Rubio. Incluso él como senador, me refiero a Marco Rubio, hizo algunos pronunciamientos que tenían que ver con el control de los combustibles que se le vendían a México y el seguimiento de toda la actividad criminal que ahí está. No tengo la menor duda. E incluso esta información yo pude comentarla en la OEA y con algunos actores, porque desde el 20 esto es un escándalo, Azucena. El problema es que no había voluntad de investigarlo, como bien subrayaste. Hoy yo sí celebro porque el país tiene que celebrar que se empiecen a desmontar las redes de macrocriminalidad donde estén. Pero si el código que hemos estado viendo es de saque, impunidad o intocabilidad para algunos sectores, me parece indebido. Ahora, yo no veo un documento que respalde los dichos del fiscal. O sea, es que creemos unos dichos y otros no. Él dice, no, pues Ojeda denunció desde hace 2 años. ¿Dónde está? ¿Dónde dice? ¿A quién denunció? ¿Un oficio? ¿Cómo fue? Pues él comenta que tuvieron una reunión en donde se planteó y de ahí comenzó una estrategia para la presentación, la integración de las carpetas de investigación. Entonces, hay que ver... o sea, yo no quiero poner en duda al secretario de Marina, pero solamente para dejar constancia, entonces sí vamos a creer en dichos. Pues también fue una cuestión que mencionó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en donde reconoció la labor que hizo el propio almirante Ojeda durante... Que también puede ser una moneda de cambio. Yo lo que creo es que no hay elementos para dudar en este momento de que él esté involucrado. Si él hubiera estado involucrado, también se lo hubiera iniciado. No, pues a lo mejor dijo, aquí sálvese quien pueda y bye, ¿no? Es que él es quien inicia, por el que detona todas las investigaciones. Qué bárbaro no es darse el propio cuenta, ¿no? secretario. Es muy tremendo que no se haya dado cuenta. Tan se dio cuenta que presentó él las denuncias ante la Fiscalía General de la República. Y yo no creo que haya sido un tema de Marco Rubio o derivado de la visita del secretario de Estado. Ajá. Yo creo que más bien, como él mismo lo mencionó, México está ahora con Estados Unidos trabajando en una colaboración que no tiene precedentes, en una relación de confianza, y además hay intercambio de información. En al tratarse de buques que vienen también de Estados Unidos, pues por supuesto que es muy difícil. Lo dijo el propio secretario de Estado. Comparten información cuando vienen productos, armas, no, y lo droga. dijo el fiscal ayer también. Entonces, a ver, yo
Qué bueno que hablamos de esto de los decides de un gobierno extranjero sobre México. Y ahorita voy a poner un ejemplo. Pero yo creo que hay que incidir en los problemas estructurales. Se está quitando en este país los contrapesos, los órganos autónomos, la transparencia, las autonomías. Bueno, pues en el futuro, todo porque lo solicitó López Obrador. En el futuro vamos a seguir viendo problemas de este tipo si no hacemos algo. La presidenta está cargando un gran costal de problemas que le heredó el pasado gobierno. Y lo vamos a ver hoy con el presupuesto, con tratar de reducir el déficit a partir de quitarle dinero a educación y salud. salud. Luego los tenía que cargar sonriendo. Sí. Como si no le pesaran, sí, ¿no? Sí, luego sí, vino el señor Marco Rubio, como ya han venido otros representantes de otros países. Qué bueno que se dio lo que hoy vimos. Creo que es una investigación que venía en curso, porque armar todo eso pues no es de 3 días. Pero Israel y toda la gente de Morena pondera mucho los dichos sobre este gobierno. Te voy a leer uno rápido. Su gobierno ha trabajado larga y duramente para controlar las armas y los armamentos, tanto nucleares como convencionales, tanto en este hemisferio como en el resto del mundo. No sería exagerado decir que de todos los países importantes del mundo, no existe ninguno más dedicado al control de las armas, ni más opuesto al militarismo que México. Eso se lo dijo aquí en Palacio Nacional Carter a López Portillo. Y agregó que su esposa era muy bella. O sea, para que dejen de decir que en el pasado. ¿Y sabes a qué vino Carter? Vino a 3 cosas: narcotráfico, migración, y a pedirle a México que le vendiera gas. México a Estados Unidos, y que no se lo vendiera tan caro. A eso vino Carter con López Portillo. Mira. Y López Portillo hasta lo maltrató, no sé si para bien o para mal. Y tuvo que decir aquella famosa broma Carter de: me hizo daño la comida y estoy pagando la venganza de Moctezuma. Nomás para que veas, para que además de echar matracas al aire. No hay que confundirse. La expresión de Marco Rubio es un autoelogio. O sea, cuando él refiere que hay una colaboración como nunca, a quien está alabando es a su gobierno. A Trump. No, él está felicitando a su gobierno, no está hablando de la relación con México. Es una autoalabanza. Pero no hay que perder de vista lo que el día previo a la visita a Marco Rubio dijo su jefe. Porque si no, no se entiende. El jefe del señor Marco Rubio, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, dijo: México es un país controlado por el narcotráfico. Hizo una serie de alabanzas a Claudia Sheinbaum, se refirió incluso que era elegante. Trump lo dijo, pero terminó diciendo: México es un país controlado por el narcotráfico. Ese fue el mensaje el día previo. Además, una entrevista hecha una semana antes. Dijo que la presidenta tenía miedo de que lo liberó. Entonces, el jefe de Marco Rubio vino a eso. Y luego hablaron. Hay temas que puedo entender que no se hagan público, pero lo que quedó muy de manifiesto es que las barreras no comerciales, que tienen que ver justo con las dificultades de la agenda México-Estados Unidos, desde el punto de vista del gobierno de Estados Unidos, son este tipo de cosas que no se hablan. Y por eso es tan importante no confundirse. Estados Unidos va a defender sus intereses. El problema es que el gobierno de México está absolutamente debilitado para negociar. Y lo que nos pone en riesgo como país es que a la hora de las negociaciones serias tienes un gobierno debilitado por sus complicidades con el crimen. Ahora, está bien que hay cosas que no se hablen. No, está bien, de acuerdo. De eso se trata. Eso totalmente de acuerdo. Y también me parece que es importante tomar perspectiva respecto a que Marco Rubio, de cierta forma, fue muy respetuoso con el gobierno de México, porque luego cuando lo escuchas que va a Ecuador y lo que dice de Maduro y lo que dice de los cárteles, etcétera, pues sí el tono es diferente. Mi punto tiene que ver, Azucena, mi punto tiene que ver es, vamos a tener unas renegociaciones sobre el tratado, vamos a tener unas negociaciones comerciales, pero el tema de la complicidad de actores de la dirigencia morena con el crimen debilita al país y debilita al gobierno las negociaciones estructurales con el gobierno de Estados Unidos. Ese es el problema. Yo lo que creo es, obviamente, hay muchas cosas que se dicen en el ámbito político, que es un discurso político que va dirigido a los seguidores de Trump al interior, como sucedía incluso cuando el actual secretario de Estado era senador y que hacía afirmaciones políticas con un fin absolutamente político. Pero yo me quedo con la posición oficial,
que esa es la que interesa. Es política. No, porque ahí hay un reconocimiento. Política, tú como secretario de Estado ahora sí tienes los elementos y la información para saber qué está ocurriendo en la realidad, y ya no eres un senador que tienes información tal vez hasta sesgada como Dan Augusto. para hacerlo. Ahora, ¿qué dijo de manera oficial? Hay que ver la lectura que da el canciller Juan Ramón de la Fuente al inicio de la conferencia. Es una declaración conjunta, es decir, no es México diciendo algo, sino algo que se acordó con Estados Unidos decir, y ahí hay un reconocimiento a los principios que ha establecido México como base de la relación. Eso es muy importante. Bueno, pero ¿para qué hacer una calificación? Hay una parte que nadie dice, porque no les conviene a muchos, pero Marco Rubio dice: tenemos admiración por el trabajo que está realizando el gobierno de México sí en contra dijimos. de... Sí lo no, dijimos. dije algunos, no dije a Azucena. Por favor, no dije a Azucena, no dije a Azucena, pero sí. No, es que muchos no es lo están todos. Diciendo. No. Dime quiénes. No, porque hubiera dicho todos, pero sí muchos han omitido decir que manifestó su admiración por el trabajo de México. No, de hecho, todas las primeras planas creo que fueron más o menos así, ¿no? Bueno, entonces... Pero bueno, adelante. Ahí está el reconocimiento. A ver, rápido. Un poquito de lo que dice Emilio. No confundamos el lenguaje diplomático de lo que está sucediendo. Todas las posiciones son políticas, porque si a eso vamos, pues el presidente Trump sabe que no solamente le está hablando a sus electores, él sabe que lo va a escuchar todo el mundo. Me alegra ver que el presidente mexicano, que ha entregado sectores enteros de su país a los ¿Tenemos eso de Marco cartales, Rubio? Por favor, ¿me lo ponen? No estará en los Estados Unidos, así dijo. Como presidente, López Obrador ha dejado claro que no usará la fuerza para enfrentar a grupos narcoterroristas. A ver, déjame las busco y las tengo por aquí y las ponemos, Rubén. Bueno, perdón, Rubén, te quedé mal. Me estabas, discúlpame, tengo fe en la humanidad todavía. Bueno, pero ya no vamos a pasar. Me estabas diciendo que Marco Rubio había hablado del presidente López Obrador diciendo que encubría dictadores como Venezuela, Nicaragua, etcétera, y pues que daba cobijo a los cárteles, ¿no? En pocas palabras. Y hoy el discurso es distinto. Entonces, totalmente, sí. Creo que eso sí se tiene que reconocer. Pero no puedes decir que antes no lo dijo. Y así señaló. Pero termino en esta parte. La presidenta recibió un gran costal de problemas que todos los días le brincan y que creo que para ningún mandatario, porque ella es jefa de Estado, es justo. Y tiene que estar batallando pues con falta de dinero, tiene que estar batallando con el tema de la seguridad y con muy malas relaciones internacionales y con problemas que no va a arreglar en 6 años. El daño que le hicieron en el pasado gobierno a la Secretaría de Salud no se va a arreglar en 6 años, ni el daño que le hicieron a la Secretaría de Educación se va a arreglar. El país está cayendo a pedazos porque retiraron 2 billones de pesos que antes se desparramaba, por poner una frase, en los gobiernos estatales, municipales y en el mismo federal, en los estados, lo retiraron. Por eso falla la infraestructura de todo tipo. Y hoy lo vamos a volver a ver en el paquete económico. Ahora bien, perdóname. Esto que dice Rubén se contrapone con todas las porras, aplausos, reconocimientos que dieron priistas, emesistas, panistas, gobernadores a la presidenta. Yo quisiera... pero una porquilla previa. Se está cayendo a pedazos, pero pues los gobernadores no lo ven así. Sucede exactamente lo que sucedió con Marco Rubio. Mira, lo que yo digo es, no es de acompañar esta expresión de político como si lo oficial no fuera político. Me voy a poner como Arturo Ávila. Porque la verdad de las cosas es que hay que hacerse cargo de los mensajes que mandó el gobierno de Estados Unidos. El ataque a la lancha de Venezuela el día previo y la expresión de Donald Trump de que este gobierno este país está controlado por carteles. Cuando vas a mandar a tu número 2 a ver a la presidenta, por supuesto que tiene un mensaje a Israel. Y lo que hay que entender es la condición de la geopolítica que está haciendo el gobierno de Estados Unidos es absolutamente distinta. Los 7 personajes más importantes del gobierno de Estados Unidos, semana tras semana, repiten que este país está controlado por narcos. Y el gobierno también. Los gobiernos dicen. No, te puedo decirlos si quieres, porque claramente que hacen señalamientos. Es que hablan de los gobiernos. O sea, no señalan a Claudia Sheinbaum, pues. No, y aparte... Te voy a enseñar las declaraciones ahorita. Sí. Porque claramente, o sea, el director de la DEA,
el zar de la frontera sur, la vocera de la Casa Blanca, el secretario de Estado, el presidente de Estados Unidos, el senador de la bancada republicana más importante, y me falta el séptimo, hacen señalamientos expresos al gobierno de este país. A ver. Pues no hay elementos, evidentemente se les ha dicho que si conocen alguna vinculación, incluso lo ha dicho la presidenta de la mañanera, que se ofrezcan las pruebas. Ahora, también hay que entender que hacen afirmaciones respecto de la migración que son inexactas, basadas en sesgos, basadas en prejuicios, así es. Ajá. Criminalizan la migración, etcétera, y no por eso les vamos a dar la razón. Ahora, ¿por qué Marco Rubio? Yo decía, los gobernadores del PRI, de MC e incluso del PAN, la gobernadora del PAN cuando estuvo la presidenta apenas en Guanajuato reconoció el trabajo de ella. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos, lo hizo Samuel García de MC. Así es. Durango del PRI. Como gobernador. Gobernador de Durango, Coahuila del PRI. Así es. Entonces, lo que la gobernadora de Guanajuato también. Ya pasó. Y ahí lo que vemos es, ellos como gobiernan, como conocen la realidad al ejercer el poder, saben el trabajo real que se está haciendo. Todos los demás es un discurso político que no tiene sustento. Ellos sí tienen sustento porque son los gobernadores. Dos de tus gobernadores, Rubén. A ver, yo creo que su respuesta fue institucional y que con la enfrentan. No, soy claudista, se me hace meta institucional. Bueno, si tú no quieres a Claudia, pues esa es tu bronca. También. Es tu bronca, y qué bueno nos da gusto que reconozca. Pero a ver, es una respuesta institucional que, por cierto, se enfrenta a la poca institucionalidad de Morena. Se nos hace ahora. A ver, está bien, pero ser claudista sí es ahora, ya. Lo cierto es que hoy vamos. Extremo, ¿verdad? Lo cierto es que hoy vamos. Ahora está bien. Lo cierto es que hoy vamos a ver cómo viene el paquete económico. Sí, pero ¿cómo explicas que los gobernadores no vean que se esté cayendo el país a pedazos? Porque no es así. Pues yo creo que sí lo ven, pero son institucionales. Para demostrar un rasgo que no de gentileza cuando ya está ahí. Pero con un buenos días de bienvenida era suficiente, pero, ¿no? Eso, ellos sabrán cómo lo procesan. Nada más dame chancita. Mira, un estado como el Estado de México, en los 6 años de López Obrador, dejaron de llegar más o menos 200,000 millones de pesos. O sea, es muchísima lana. ¿Por qué? Porque López Obrador quitó los fondos metropolitanos, quitó el fondo petrolero, quitó el fondo minero, quitó pueblos mágicos, quitó los fondos regionales. Todo eso se fue a esa refinería que no produce una tina. Así de sencillo. Y por eso estamos en el problema que estamos. Y hoy nos van a proponer subir impuestos a los refrescos. A lo mejor un odio a la empresa Coca-Cola, ¿no? Que es muy prudente en estos días. Con el pretexto de que eso mejora la salud. Eso es falso. Porque además ese dinero lo van a sumar al gasto corriente y no se van a poder desprender de él ya jamás en el futuro. Oye, va a hablar la presidenta justo del apoyo de los gobernadores opositores. Ahorita ya lo vamos a escuchar. Pero ¿tú cómo lo ves, Emilio? Porque evidentemente Rubén dice es institucional. A mí me pareció que es excesivo, pero está bien, ¿eh? Si están de acuerdo con la presidenta, a todo dar, porque si trabajamos coordinados y sin estar peleando como con el señor López, pues mejor. Pero ¿cómo lo entiendes tú? Puedo entender la necesidad de una buena relación, el presupuesto, la seguridad y muchos temas dependen del gobierno federal. A mí me parece que desdibuja el perfil opositor de esos gobiernos. A mí me incomoda las expresiones de claudistas. Puede haber un trato respetuoso, cordial, un trato cordial, lo queremos. Claro. Queremos que los gobiernos colaboren en beneficio de la población, sí lo queremos, pero me parece que con esas actitudes la oposición se les dibuja. A mí en lo particular no me gusta. Me parece, yo hablo como yo lo leo. Fíjate, si es Guanajuato, Aguascalientes, Durango, Coahuila, Nuevo León, son 5 estados de oposición. Me parece que mandan un mensaje encontrado de lo que algunas de sus dirigencias nacionales ¿cuál es el mensaje entonces? Termino. O sea, yo lo que yo sí creo, gracias, qué amable. A ver, lo que yo digo es entonces, maestro, tú eres el que más hablas acá, carnal. Es como Arturo Ávila, tú hablas el doble en este programa, carnal. O sea, lo que yo sí creo es que podemos generar un mensaje de trato institucional y beneficio a la población. Pero esos mensajes que yo escuché ayer, la verdad, van un poquito más allá. Sí, me parece que sí. Y les doy al mismo tiempo. Yo soy un reloj andante. Muchos creen que la posición de la oposición debe ser estar en contra de todo sin razón.
O sea, caen en la sinrazón de decir al fiscal y al secretario de Seguridad, al que no le doy las razones a López Obrador. Es que esa es la gran diferencia. Por eso la oposición actualmente está tan perdida y tampoco respaldada por el pueblo, porque se enfocan en decir no a todo sin razón y quieren que los gobernadores actúen de esa manera. A ver, ¿qué dijo la presidenta de los gobernadores? Fíjense que fuimos a varios estados gobernados por partidos que no son ni Morena, ni el Verde, ni el PT, por el PRIAN, y nos fue muy bien. Agradezco a las gobernadoras de Guanajuato y Aguascalientes porque fue una muy buena recepción y estamos trabajando además de manera coordinada, como debe ser, independientemente del partido del que provenimos. Es muy importante la coordinación. Bueno, también Nuevo León, gobernado por Samuel García, también muy buena coordinación. Abucheadito y todo Samuel García, pero pues, ¿sabes qué? Sí, le va mal, pero bueno. Pero a ver, algo objetivo. Dale. La semana pasada, rápido, la semana pasada la presidenta rinde su informe y sale del foco, no obstante su gira, por el señor Noroña, por este tema que vimos ayer, por las disputas internas en Morena. Bueno, ese es el bando de ellos. Imagínate los gobernadores, todos los gobernadores de Morena, respaldando al señor Noroña. Todos lo vimos. Ahora, ¿qué viene de aquí para adelante? Por eso te digo que a lo mejor a la oposición no le va mal diciendo lo que es respecto a la coordinación con la presidenta. A lo mejor se vuelven los gobernadores con los que la presidenta puede trabajar. Y no dejaron. Y no con los morenistas se van a poner celosos. Su priismo no dejó de ser opositor. Le dieron una patiza a Landy en Durango, fenomenal. Sí. Y ahí viene la patiza en Coahuila también. Ojalá nos manden a Landy, que es lo mejorcito que tiene, para ver cómo lo regresamos. Andy. Bueno, pero esa es la realidad. Pero ahora viene el problema hacia futuro. Sí. No me digan que están bien las cosas. O sea, ¿cómo podemos decir que están bien las cosas cuando 6 de cada 10 mexicanos tienen que pagar su salud? ¿Cómo podemos decir que están bien las cosas cuando no tienen dinero para cumplir con la reforma al artículo 123 y subir los sueldos de los policías y las enfermeras, entre otros? No lo tienen. Dime por qué no lo publican. Nomás déjame, me quedan 16 segundos. No, pero es de la segunda vuelta. Vamos a cerrar 50 segundos y cerramos. ¿Cuál es el origen del reconocimiento? Por ejemplo, Nuevo León. ¿Sabes cuánto redujeron los homicidios en este tiempo que lleva la presidenta? 70%. Que no es clara, 70% de los homicidios disminuyeron en Nuevo León. En Guanajuato, el 60%. Pues es evidente que con esos datos los gobernadores han visto el trabajo, la colaboración que siempre insistió la presidenta y que además es uno de los ejes de la política de seguridad. En Querétaro. Entonces, la oposición ha caído, repito, en un momento de cerrazón, en donde hay que estar en contra de todo, nada más por estar en contra de todo, y no es así. Yo creo que el informe de la presidenta trajo a relieve, contrastó las dos posiciones del país. Además, yo sé que muchos tratan de desvincularla del presidente Andrés Manuel, pero ella misma inicia su discurso diciendo que dan continuidad, está dando continuidad al trabajo del presidente y que además los resultados se basan en lo que él cimentó. Israel, eso es lo que dijo la presidenta. No te confundas. Claro que políticamente tenemos visiones muy distintas de país, por supuesto que sí. Y tener un trato institucional no significa, en mi opinión, irse de matraquero. Son cosas distintas. Ajá. Pero yo digo, qué bueno que Claudia Sheinbaum quiera construir una relación de Estado. Ojalá y eso lo hiciera siempre. Pero hay otros temas que no puedo acabar de desarrollar ahorita. Bueno, vamos a regresar y le damos otro minuto. 6 minutos. A ver, ahora sí vamos a cerrar. Rubén. Primero yo. Bueno. Sí, porque ya no nos vamos a ver cómo viene hoy el pasquete económico. Es a las 6 de la tarde. Vamos a ver si sube la información rápidamente, porque la vez pasada se tardó como una semana en subir todas las partes duras de esa información. Vamos a ver si los secretarios y las secretarias van a la Cámara de las y los Diputados a la glosa, y si podemos hacer una glosa que le sirva a este país. El año pasado Andrés Manuel no mandó a nadie bajo el pretexto que iba a acabar su gobierno. Bueno, pues era lo importante para evaluar ese gobierno. Yo creo que es necesario, porque está la glosa del informe, más la parte de ingresos y luego egresos. Vamos a ver si Morena acepta un gran debate en el tema del presupuesto y si acepta cambios, porque tenemos 7 años que no le cambian absolutamente nada.
Israel. Pues el paquete económico se presenta en un contexto económico que es favorable para México. Primero, es el país con menos aranceles en el mundo, en promedio. Eso es muy importante y ha sido producto de la gran negociación y la buena política económica de la presidenta Claudia Sheinbaum. Segundo, en un contexto en donde el crecimiento, a pesar de que habían dicho que iba a ser 0, se estima que puede llegar a ser de 1.2. Bueno, fue 0.4. Y el siguiente, ¿no? el siguiente puede ser hasta 2.5 para el 2026. Eso es lo que se prevé. En el dólar abajo de los 19 pesos también es extraordinario. Por eso aumentaron también, las importaciones. También destinando una gran parte del presupuesto a cubrir las necesidades de las mexicanas y mexicanos que más lo necesitan. Entonces, en ese contexto se presenta el paquete económico y sin duda vamos a estar hablando de ello en las próximas semanas. Emilio. Mira, yo quisiera que no se evadieran los problemas del país. Claudia Sheinbaum, en su informe, no mencionó una sola vez las palabras madres buscadoras, no habló una sola vez de desaparecidos y de derechos humanos. Mencionó una sola vez cambio climático, cultura, tecnología, drogas y niños y niñas. ¿Qué pasó? Nos contó un país fantástico y no nos dijo en el primer año cómo este gobierno se va a hacer cargo de los problemas nacionales. Ni siquiera nos explicó cuáles son los dilemas para las inversiones. No basta decir palabras bonitas, no basta decir aplausos bonitos. Pero en el primer informe, Azucena, tú construyes qué vas a hacer los próximos años. Y si evades los problemas nacionales en términos de cómo los vas a... Es más, ni siquiera nos dijo cómo va a enfrentar la corrupción. ¿Qué creo yo entonces? Que esta lógica del diálogo con los gobernadores de oposición le sirve para los trogloditas que gobiernan los estados de Morena. Y segundo, ojalá esa pluralidad la muestre en Palacio Nacional, porque en su evento no invitó a nadie de la oposición. Es absolutamente autorreferenciada. Gracias a los tres, nos vemos la próxima semana. Gracias.